Muy buenas noches, licenciada, compañeros de clase. En esta oportunidad yo les traigo lo que es la dialectología, diacrónica y sincrónica. Esto es una referencia a las 8 lecturas que hemos llevado a cabo en estas últimas 3 semanas. La comunicación y desarrollo indígena a través de la experiencia guaraní en el 2004. La comunicación juega un papel determinante para el desarrollo de los pueblos indígenas, ya que es parte integral de los procesos de producción, reproducción y transmisión de conocimiento. Es además uno de los principales factores de cambio en la cultura y en la identidad étnica que influye profundamente en las relaciones inter e intraétnicas. En la tradición guaraní, Ataikun y Yachichita y Manayatapis, estos momentos son precisamente los socialmente propicios para el encuentro, como decir cuando van de cacería, cuando van de pesca o en los lugares de trabajo. También son una forma muy común de transmisión de información y conocimiento, lo que son las narraciones cortas o los nadai. Otro evento comunicativo importante es la narración de leyendas y anécdotas que se transmiten de generación en generación cuando en las noches los ancianos relatan historias y cuentos del pasado. Para el pueblo guaraní existen una serie de códigos expresivos acordes a una visión del mundo original. Por ejemplo, a la hora de conferir el nombre al hijo, si es hombre, bueno, si se le pregunta a un hombre que va a ser papá y su hijo va a ser varón, ese se referirá a él como Cherai, que significa mi semen, o un pedazo de mí. Pero si va a tener una niña, va a ser hija que tengas, ese se referirá a ella como Cherayi, que significa mi nervio o mi carne. Para la mujer, si le preguntan a una mujer que está embarazada, ¿no? Ella se referirá a su bebé como Chemenbi, que significa eh, que ha producido algo, que es parte de ella. Estas expresiones definen la paternidad y maternidad como actos de reconocimiento y apropiación responsable hacia lo que son los códigos expresivos, ya que estos mantienen eh, muy ligados, se mantienen muy ligados a lo que es la interacción entre el hombre y la naturaleza y sus distintas manifestaciones que se desarrollan de forma continua, representadas por metáforas, metonimias y analogías. La oralidad en el mundo andino. Vemos que esto ha sido desde tiempos inmemoriales un importante papel a través de los procesos de socialización, porque está relacionada con el hombre durante todo su ciclo vital. Runaga parlagun piwampis wanyunan kama. Estamos hablando desde la tierna infancia hasta su muerte. A su vez, la oralidad pasa las historias, narraciones locales de otras formas de expresión de generación en generación. Esto con el fin de forjar procesos de enseñanza y aprendizaje donde se transmiten una serie de valores, reglas y normas de comportamiento social. Es decir, que se ha producido cultura. La tradición oral no se restringe solamente a la oralidad, sino más bien se relaciona con todo el aspecto histórico, social, político, económico, inclusive hasta el aspecto mítico y todo lo que abarca como ser la ciencia, las artes, la tecnología, la astronomía, la religión, en fin, todo incluye, además de ser una creación y de memorización colectiva. Las lenguas y culturas de las naciones y pueblos indígenas originarios y sus normativas. Bueno, vemos que a través de la historia de América y nuestros pueblos indígenas ha tenido lo que es la imposición del español y su posterior proceso de expansión interrumpió el proceso de lenguas indígenas originarias, a grado de reducirlas a un uso local y popular. En la actualidad, las lenguas indígenas originarias continúan subordinadas a la lengua castellana, ya que una gran mayoría de la población boliviana es castellano hablante monolingüe. Esta situación facilita a la lengua castellana como un instrumento para los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Las lenguas y culturas de las naciones indígenas y pueblos originarios con sus normativas. Vemos que en Bolivia existe lo que son diferentes leyes y normas que rigen esto.
como ser la Constitución Política del Estado, que nos permite adoptar una política lingüística que favorece a los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios, reconociendo de carácter oficial a los 36 idiomas indígenas originarios y al castellano, Yatanchipi, Parlaicu, Tucu y Mata. Ley 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Dispone que la educación en todo el sistema educativo plurinacional sea intercultural e intracultural y plurilingüe. El Decreto Supremo número 1313 desarrolla procesos de investigación lingüística y cultural. A su vez crea los institutos de lenguas y culturas por cada nación o pueblo indígena originario, elaborando la reglamentación de creación y funcionamiento de los institutos y lenguas de cultura. La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos lingüísticos individuales y colectivos de las personas que habitan el Estado plurinacional. La Resolución Ministerial número 599 de 12 de octubre del 2011, esta normativa ofrece criterios de normalización y normatización para las lenguas indígenas originarias, aymara, quechua, guaraní, y estas están destinadas a una educación y uso real en la vida cotidiana. Por una educación indígena originaria hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural. Esto quiere decir que el desarrollo de las lenguas en la educación intercultural y bilingüe refleja que es el uso de nuestras lenguas a través de fortalecimiento de la cultura. En la educación es importante porque cumple tres funciones fundamentales. Es un medio de comunicación familiar y social. Es un instrumento de instrucción, de aprendizaje y conocimiento en la familia y en la escuela, y es un medio de estudio y desarrollo de la misma lengua. Parlaininchekta, kalpachan, kausaininchekta. La educación bilingüe está siendo mal aplicada en tanto la operativamente clasifica en unidades educativas de áreas dispersas que reciben educación bilingüe y unidades educativas de áreas concentradas que reciben educación monolingüe en castellano. Hasta el presente, diversos programas experimentales de educación bilingüe, justamente igual que la misma reforma educativa, han utilizado a las lenguas indígenas y originarias como lengua instrumental en el proceso educativo. Pero existen limitaciones técnicas para la enseñanza de castellano como segunda lengua en áreas dispersas. Si bien hay materiales para la enseñanza de castellano, no hay metodologías para la segunda lengua. Eso quiere decir que los docentes no han recibido una capacitación técnica que les permita utilizar estos materiales, quedando en sí como parte del inventario pasivo de las unidades educativas. Comunicación y lenguaje. Cuando hablamos de comunicación, todos piensan inmediatamente en el idioma. Este es sin duda el instrumento más importante de la comunicación, pero existen también otros medios y tal vez la misma lengua pueda realizar su propósito. Hay estudios de la comunicación que estiman que solamente el 35% de la comunicación social pasa por la lengua hablada y que el restante se expresa a través de otros canales. Estos son constituidos por los gestos y expresiones de la cara, los movimientos del cuerpo, la vestimenta. Estos medios constituyen los diversos niveles de comunicación y al mismo tiempo se integran entre sí para conformar un sistema unificado de comunicación. Extensión o comunicación. Para que el acto de la comunicación sea eficiente, es indispensable que los sujetos recíprocamente comunicantes estén de acuerdo. Esto significa que la expresión verbal de uno de los sujetos tiene que ser percibida dentro de un cuadro significativo común por el otro sujeto, ya que en la comunicación su contenido tiene que ser con convicciones, además de la comprensión significativa de los signos. Existe el problema de la adhesión o no adhesión a la convicción expresada por uno de los sujetos comunicantes. La comprensión significa que los signos a su vez exigen que los sujetos de la comunicación sean capaces de reconstruir en sí mismos el proceso dinámico en que se constituye la convicción expresada por ambos a través de los signos lingüísticos.
La pedagogía del oprimido, Paulo Freire, 1970. Tanto los profesores como los estudiantes comparten el intercambio de sus conocimientos, ya que el maestro no es el único que puede enseñar. Yachachi Kispiyachi Amañaijina. Educación como práctica de libertad. La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo. Esto implica que la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres. El diálogo es importante para la educación, puesto que los hombres no nacen al silencio, sino que la palabra en la acción y en la reflexión. Si esta educación solo puede ser realizada en términos sistemáticos por la sociedad que hizo la revolución, esto no significa que el liderazgo revolucionario espere llegar al poder para aplicarlo. En sí es el proceso revolucionario el liderazgo, pero este no puede ser solo bancario, para después dejar de serlo. Y para terminar, la lingüística y comunicación. Se inicia a través de los momentos en el que nace y a lo largo del crecimiento y maduración. Todo individuo se incorpora a una sociedad mediante el proceso de endoculturación, proceso que se inicia con la adquisición de la lengua de dicha sociedad. Por tanto, la comprensión disfruta y padece de tal mundo que están íntimamente ligados a la lengua materna, cuyo uso fluido en los requerimientos comunicativos es indispensable. Es una perspectiva lingüística que no tiene una lengua en sí superior a las otras, pero no hay gramáticas más lógicas ni más razonadas que otras. No hay una estructura fonológica, sintáctica o semántica de una lengua superior a las otras. Lo que sí se puede observar es que la mayor o menor complejidad de unas estructuras en las relaciones con las otras lenguas. Pero esto no es un indicador de superioridad, sino es más un reflejo del proceso de evolución de la lengua. Eso sería todo, licenciada, compañeros. Espero que haya quedado claro las 8 lecturas y el resumen que se hizo. Muchas gracias, que tengan buena noche.